¿Por qué un Dios de amor permite tanto dolor? ¿Por qué, si Él es todopoderoso, no impide el sufrimiento que tantas personas, incluso los que le son fieles, tienen que soportar día tras día? ¿Qué propósito puede haber detrás de las lágrimas de una madre que ha perdido a su hijo, del hombre que ora sin cesar pero sigue sin ver respuesta, de la mujer que sirve a Dios y aún así siente que su vida se desmorona en silencio? ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo que no te han contado, una verdad que permanece oculta y que podría cambiar la forma en que ves tu propia lucha? Y si te dijera que el sufrimiento que has vivido, esa carga que llevas en el corazón y que muchas veces te hace preguntarte si Dios te escucha, puede ser la clave de un propósito divino mucho más grande de lo que jamás imaginaste? Que tu dolor no es castigo, sino un proceso sagrado, y que detrás de esas lágrimas que derramas a solas, hay un plan tan poderoso que si lo descubres hoy, puede transformar radicalmente tu vida, tu fe y tu relación con el Señor. Muy pocos conocen esta verdad, una revelación que no se predica en todos los altares, porque es difícil de aceptar, pero que quienes la entienden encuentran una fuerza sobrenatural para seguir adelante. Y esa verdad está aquí, esperando ser descubierta. No es casualidad que hayas llegado hasta este video. Hay quienes dicen que nada sucede sin que Dios lo permita. ¿Será que Él mismo te trajo aquí para hablarte? ¿Será que hoy, mientras otros pasan de largo, tú has sido llamado para escuchar algo que puede desbloquear una nueva dimensión en tu vida espiritual? En los próximos minutos te voy a guiar en un viaje profundo a través de las Escrituras, donde vas a entender no solo por qué Dios permite el sufrimiento, sino cómo cada lágrima que has derramado puede convertirse en el agua que riega el terreno de una cosecha de bendiciones. Te mostraré el secreto que muchos no se atreven a revelar, que hay un poder oculto en el dolor, que si sabes abrazarlo y entenderlo a la luz de la palabra, te llevará a una gloria que ni siquiera puedes imaginar ahora. Si alguna vez te sentiste abandonado, ignorado o castigado por Dios, este video es para ti, porque hoy vamos a descubrir juntos que Él nunca se ha alejado. Al contrario, ha estado más cerca de lo que creías, trabajando en silencio mientras tú llorabas. Pero para comprenderlo, es necesario que te quedes conmigo hasta el final, porque será justo en la penúltima enseñanza de hoy donde compartiré la clave que muchos han buscado por años para transformar su dolor en bendición. No te la puedes perder. Ahora quiero pedirte algo que solo los valientes hacen. Comenta aquí abajo, paz en Cristo. Es una declaración sencilla, pero poderosa. Al escribirlo, estás diciendo públicamente que tu fe es más fuerte que tu dolor, que aunque no entiendas aún el motivo de tus pruebas, confías en que Cristo tiene la respuesta. Además, cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están clamando en secreto por una señal. Dale me gusta a este video también, porque de esa manera estás obligando a YouTube a llevar esta palabra a otros que están al borde de rendirse y pueden encontrar aquí el consuelo que tanto necesitan. Déjame felicitarte por dar ese paso de fe. No todos lo hacen. Muchos pasan de largo, pero tú has decidido detenerte y participar de algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Al suscribirte a este canal, formas parte de una comunidad de hermanos que, como tú, buscan crecer, entender y mantenerse firmes en medio de la tormenta. Muchos de los que nos escuchan nos cuentan que no tienen una iglesia cerca o que han sido heridos dentro de las congregaciones. Por eso este espacio se convierte en el refugio de muchos y tú eres fundamental para que siga existiendo. Te animo nuevamente a escribir Paz en Cristo antes de que comencemos el estudio.
Tu participación demuestra que estás listo para recibir la enseñanza. Recuerda, la penúltima revelación de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Y ahora, si estás listo, vamos a comenzar este viaje sagrado. Porque lo que aprenderás hoy no solo dará respuesta a tus preguntas, puede ser el inicio de tu mayor transformación. Cuando hablamos de sufrimiento, es imposible no pensar en Job, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y aún así, fue probado como pocos seres humanos en la historia. La vida de Job es un espejo en el que muchos de nosotros nos hemos mirado. Él lo tenía todo: familia, salud, riquezas, respeto, pero en un abrir y cerrar de ojos todo le fue quitado. ¿Te has sentido alguna vez así? Que lo que tenías seguro se desmorona, que las bendiciones que antes disfrutabas desaparecen y solo queda el vacío, la soledad, el dolor. Así se sintió Job. Pero hay algo en su historia que muchas veces pasamos por alto. Dios permitió su sufrimiento, pero jamás lo abandonó. El libro de Job nos revela un diálogo celestial que cambia todo nuestro entendimiento. Satanás presenta un desafío: que la fe de Job depende de sus bendiciones. Pero Dios confía en el corazón de su siervo. Dios sabía que dentro del alma de Job había una fe que no se quebrantaría ni con la peor de las pruebas, y permitió que su hijo amado fuera probado, no porque quisiera verlo sufrir, sino porque había en esa prueba un propósito eterno. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida es una prueba injusta? Que haces todo bien, que oras, que te esfuerzas por ser fiel, y aún así las cosas van mal. Y entonces te preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Qué he hecho mal? Pero lo que hoy vengo a decirte es que hay batallas que Dios permite no porque te esté castigando, sino porque te está mostrando a ti mismo quién eres realmente. Cuando Job lo perdió todo, incluso cuando su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, él respondió con una fe inquebrantable: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto es lo que pocos entienden. El sufrimiento muchas veces es un escenario donde se revela la verdadera esencia de nuestra fe. Cuando todo es bendición, es fácil alabar a Dios. Pero cuando llega la prueba, solo aquellos que lo aman de verdad permanecen. El sufrimiento de Job mostró al mundo espiritual que hay hombres y mujeres que aman a Dios por quien Él es, no por lo que Él da. Y esa es la fe que el Padre está buscando hoy. Tal vez ahora mismo estás en el polvo, como Job, rascando tus heridas, preguntándote por qué la vida es tan dura contigo. Tal vez quienes te rodean han comenzado a señalarte, acusarte, juzgarte, como los amigos de Job hicieron con él. Pero escucha esto: Dios mismo defendió a Job al final de su prueba. Y cuando el proceso terminó, Job no solo fue restaurado, sino que recibió el doble de lo que había perdido. Hoy quiero que grabes esto en tu corazón: la prueba que estás viviendo no es el final de tu historia. Así como Job, puedes estar atravesando un tiempo de quebranto, pero hay una restauración en el horizonte que solo los que perseveran alcanzan. Tu dolor tiene un límite. Tu proceso tiene un propósito, y tu historia no termina en el sufrimiento, sino en la doble bendición. Pero necesitas mantenerte fiel, aunque no entiendas el porqué. Dios está viendo tu corazón en este momento, así como lo hizo con Job. Él conoce tus pensamientos más profundos, tus luchas más ocultas. Y aunque hoy sientas que el cielo está en silencio, en realidad hay un propósito divino moviéndose detrás de escena. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si, después de todo este proceso, Dios decidiera bendecirte el doble de lo que alguna vez soñaste? ¿Valdría la pena el dolor? ¿Estarías dispuesto a esperar en Él?
A lo largo de este video vamos a seguir desentrañando los misterios del sufrimiento desde la perspectiva divina, pero quiero que esta primera enseñanza se quede contigo. Tu sufrimiento no es castigo, es un proceso, y si te mantienes firme, verás la gloria de Dios como Job la vio. Hay dolores que parecen injustos, traiciones que desgarran el alma y caídas que nos hacen pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Así se sintió José cuando, siendo apenas un joven inocente, fue traicionado por sus propios hermanos. Imagina, el momento, aquellos a quienes amaba, su propia sangre, lo arrancaron de su hogar, lo lanzaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo por unas cuantas monedas. José no solo fue traicionado, fue abandonado por quienes deberían haberlo protegido. ¿Alguna vez te han traicionado personas que amabas? ¿Alguna vez has sentido que te han arrancado de un lugar seguro para lanzarte a un abismo sin salida? Es fácil pensar que Dios se ha alejado en esos momentos. Pero la historia de José nos muestra que incluso en el fondo del pozo, Dios sigue escribiendo nuestro destino. José fue llevado a Egipto como un simple esclavo. Allí fue acusado falsamente, humillado y encerrado en una prisión. Todo parecía estar en su contra. Pero había algo que los ojos humanos no podían ver. El favor de Dios nunca lo abandonó. La mano del Señor estaba con él en el pozo, en la esclavitud y en la cárcel. ¿Por qué? Porque había un propósito oculto detrás de cada lágrima, detrás de cada noche oscura. Dios estaba formando en José el carácter de un líder que salvaría naciones. A veces no entendemos por qué nos toca pasar por ciertos sufrimientos. Lo que parece una injusticia es, en realidad, el taller secreto donde Dios está moldeando nuestra vida para algo mucho más grande. José no sabía, mientras limpiaba su celda o lloraba en silencio por la traición de sus hermanos, que estaba siendo entrenado para gobernar Egipto. Dios lo estaba preparando para administrar el hambre y la abundancia, para salvar vidas, incluso las de aquellos que lo habían herido. ¿Qué quiere decir esto para ti? Que tu dolor actual puede ser el terreno donde Dios está sembrando el liderazgo que necesita de ti en el futuro. Quizá no lo ves aún, pero en medio de tu sufrimiento, Él está forjando algo más grande de lo que jamás imaginaste. Tus lágrimas hoy son la semilla de la autoridad que mañana tendrás sobre circunstancias que ahora te esclavizan. Hay un detalle poderoso en esta historia. Cuando finalmente los hermanos de José llegaron ante él, hambrientos y temerosos, José no los condenó. Los perdonó y dijo una frase que revela el corazón de alguien que ha entendido el propósito detrás del sufrimiento. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Tal vez muchos han pensado mal contra ti, te han herido, te han vendido, te han olvidado, pero Dios va a encaminar ese dolor a bien para que tú seas instrumento de bendición no solo para tu vida, sino para muchos otros. Lo que hoy parece tu derrota puede ser la plataforma desde donde Dios va a levantarte para traer provisión, esperanza y vida a otros. Imagina esto. José soñó que sus hermanos se inclinarían ante él, pero nunca supo que el camino hacia ese sueño incluiría un pozo y una prisión. De la misma forma, Dios te ha dado promesas que aún no has visto cumplirse, pero el proceso es necesario para que llegues a vivirlas en su plenitud. Sin el pozo, José nunca habría llegado al palacio. Hoy te pregunto, ¿qué harás con tu sufrimiento? ¿Te rendirás en el pozo o permitirás que Dios te moldee allí para prepararte para el palacio? A veces, el dolor es solo el primer paso hacia una gloria mayor. No te pierdas lo que sigue. Más adelante te revelaré cómo el perdón que José practicó
es también una llave para abrir puertas cerradas en tu vida. Pero por ahora, guarda esta verdad en tu corazón. No hay pozo tan profundo que Dios no pueda usar como puente para llevarte a tu propósito eterno. Pablo, el apóstol de los gentiles, hombre de revelaciones profundas y milagros extraordinarios, conocía el sufrimiento como pocos. No solo fue perseguido, apedreado y encarcelado, sino que también cargaba con un dolor personal del que nunca fue librado en vida. Él mismo lo llamó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pablo clamó 3 veces para que Dios lo quitara, pero la respuesta del Señor fue clara y definitiva. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Alguna vez has clamado a Dios para que te quite un dolor, una carga, una situación que te atormenta y parece que no hay respuesta? ¿Te has preguntado si tal vez tu oración ha sido ignorada? Pablo podría haberse sentido así, pero en 1200, lugar de caer en la desesperación, entendió un principio que hoy puede cambiar tu perspectiva sobre tu propio sufrimiento. Hay dolores que Dios permite porque en ellos se revela su poder de manera más profunda. El aguijón de Pablo era una constante en su vida, algo que lo mantenía humilde, dependiente de Dios, consciente de su fragilidad humana. Él había recibido revelaciones del cielo, había sido arrebatado hasta el 3er cielo, había visto cosas que no se podían contar, pero ese dolor lo mantenía anclado a la gracia. Esto nos enseña algo fundamental. Hay momentos en los que Dios no quita la carga, sino que fortalece tus hombros para llevarla. No porque no pueda librarte, sino porque a través de esa carga su gracia se manifiesta de manera más gloriosa. Pablo entendió que cuando era débil, entonces era fuerte, porque su fortaleza no venía de sí mismo, sino del poder de Cristo que reposaba sobre él. Y quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Quizás llevas años luchando con una enfermedad, un problema familiar, una situación que no cambia, y has clamado, y has ayunado, y has pedido respuesta, pero parece que el cielo guarda silencio. Déjame decirte algo. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. Puede que Él no haya quitado el aguijón, pero está derramando gracia sobre tu vida cada día. Y esa gracia es suficiente. Es suficiente para seguir, suficiente para permanecer de pie, suficiente para que, aún en medio de la lucha, puedas ser testimonio de su amor y su poder. Pablo no solo aceptó su dolor, sino que se gloriaba en sus debilidades. ¿Por qué? Porque cuando reconocía su debilidad, la gloria de Dios se hacía evidente en su vida. Y así también contigo. Hay personas a tu alrededor que están observando cómo enfrentas tu batalla. Ellos verán que, aunque la lucha persiste, tú sigues firme, sigues adorando, sigues creyendo. Y eso es un testimonio más poderoso que cualquier milagro inmediato. Escucha esto. El milagro no siempre es la sanidad o la liberación instantánea. A veces, el milagro es la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta. Es la gracia suficiente que te sostiene día tras día. Y esa gracia es un regalo que el mundo no entiende, pero tú sí puedes abrazar. Imagina a Pablo escribiendo sus cartas desde una celda húmeda y fría, con el cuerpo adolorido, tal vez con la visión borrosa o las manos encadenadas. Y aún así, llenando de esperanza a las iglesias, hablando de gozo, de fortaleza, de victoria. ¿Cómo pudo hacerlo? Por la gracia que le bastaba. Hoy Dios quiere recordarte esto. Su gracia es suficiente para ti. Tal vez no has sido librado de tu aguijón, pero has sido sostenido por su mano. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Quédate conmigo hasta el final, porque más adelante te hablaré de una clave espiritual que pocos conocen y que tiene el poder de transformar ese aguijón en una herramienta de autoridad en tu vida espiritual.
Pero ahora, guarda esto en tu corazón. Tu debilidad no es tu final. Es el escenario donde Dios mostrará su gloria más grande. No hay dolor humano que se compare al que Jesús soportó en la cruz. La cruz no fue solo un castigo físico, fue una carga espiritual y emocional que ningún hombre antes ni después ha experimentado. Él cargó con el pecado de toda la humanidad, sintió el abandono, el rechazo, la humillación, y aún así permaneció. Jesús es el Hijo amado del Padre, aquel en quien Él tiene complacencia, y sin embargo fue herido, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué nos enseña esto? Que el sufrimiento más grande jamás vivido fue el camino para la mayor victoria jamás alcanzada. En el Getsemaní, Jesús clamó con lágrimas de sangre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él conocía el dolor que vendría, sintió el peso de lo que iba a enfrentar al punto de pedir una salida, pero aceptó el camino del dolor por amor a ti y a mí. Jesús no fue forzado a la cruz. Él eligió el sufrimiento porque sabía lo que ese sacrificio traería: vida eterna para nosotros, reconciliación con el Padre, restauración para los que estaban lejos. Lo que parecía una derrota fue en realidad el mayor triunfo de la historia. Tal vez ahora mismo te preguntas, ¿por qué yo? Pero hay un para qué escondido en esa pregunta. Jesús sabía el para qué de su sufrimiento: para redimirnos. Y tú necesitas saber que hay un propósito detrás de tu cruz personal. Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día. ¿Qué significa eso? Que el dolor y el sacrificio son parte del camino de los que siguen a Cristo. Pero también lo es la victoria, la resurrección, la vida abundante. En la cruz, Jesús fue despreciado por los hombres, pero al tercer día fue exaltado por Dios. A veces, el proceso incluye ser incomprendido, rechazado, criticado, tal como lo fue Él. Pero el final siempre es la resurrección. Hoy puede que te sientas colgado en una cruz invisible, juzgado, traicionado, solo. Pero la cruz no es el final, es el puente hacia la gloria. Mira el poder que hay en el sufrimiento de Cristo. A través de sus heridas fuimos sanados. A través de su sangre fuimos limpiados. A través de su muerte obtuvimos vida eterna. Tu sufrimiento actual, aunque no lo entiendas, puede ser el canal por donde otros encuentren sanidad, fe y esperanza. Como Jesús, a veces llevamos una cruz que es pesada, pero el resultado de cargarla puede traer salvación a los que nos rodean. Imagina el momento en que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el momento de mayor dolor, Él liberó perdón. Y si hoy en medio de tu propio dolor decides hacer lo mismo: perdonar, amar, seguir confiando. Porque el que siembra en lágrimas cosechará con gozo. Jesús fue fiel hasta el último aliento, y su ejemplo es nuestro modelo. Si Él, siendo hijo, sufrió, ¿cómo no habríamos de pasar nosotros también por pruebas? Pero si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Eso es una promesa. Tu cruz de hoy es el testimonio de tu corona mañana. Quédate hasta el final de este video, porque pronto te mostraré cómo la resurrección de Jesús es la garantía de que tu sufrimiento también tiene un final glorioso. Pero mientras tanto, guarda esta verdad en tu corazón. El dolor que atraviesas tiene sentido a la luz del plan eterno de Dios. Y Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. Siempre lo convierte en redención, en sanidad, en gloria. Ana sabía lo que era vivir con el dolor silencioso de la esterilidad. Año tras año subía al templo con la misma carga en su corazón. No podía tener hijos.
Y como si no bastara con la tristeza de su propia situación, Penina, su rival, la provocaba constantemente, recordándole su incapacidad. El dolor de Ana no era solo físico o social, era un dolor profundo en el alma, uno que la hacía llorar amargamente y no querer comer. Pero ese sufrimiento no la apartó de Dios. Al contrario, la llevó a clamar con una intensidad que jamás había tenido antes. Muchos de nosotros cargamos con esterilidades invisibles, áreas de la vida donde sentimos que nada da fruto, donde hay oraciones sin respuesta, donde la espera se vuelve un valle interminable. Puede ser un sueño que nunca se cumple, un ministerio que no crece, una relación que no se restaura. Y como Ana, quizás hemos llegado a pensar que Dios nos ha olvidado. Pero escucha esto. La esterilidad de Ana no era un castigo, era una pausa divina para preparar el escenario de un milagro que marcaría la historia de Israel. Ana no solo pedía un hijo para ella misma. En su oración entregó ese hijo a Dios antes de concebirlo. Le dijo: «Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida». 1 Samuel 1:11. Y ahí es donde su clamor se alinea con el propósito de Dios. Dios no solo quería darle un hijo a Ana, quería levantar a un profeta que trajera dirección y esperanza a su pueblo. A veces, nuestro sufrimiento nos lleva a un punto de rendición total, donde ya no pedimos solo para nosotros, sino para su gloria. Y es allí donde el cielo responde. En el caso de Ana, su dolor fue el combustible para un clamor ferviente, tanto que Elí, el sacerdote, pensó que estaba borracha. Hay oraciones que nacen de un sufrimiento tan profundo que parecen locura para los que no entienden el proceso. Pero Dios sí entiende. Dios ve las lágrimas que nadie más ve, escucha los suspiros que nadie más escucha. Y en ese lugar secreto del dolor y la oración Él responde. Dios abrió el vientre de Ana en el tiempo perfecto, no antes, no después. Y le dio a Samuel un hijo que cambiaría el destino de una nación. Hoy te pregunto, ¿qué pasaría si el dolor que ahora sientes es el preámbulo de una respuesta que no solo cambiará tu vida, sino la vida de muchos otros? A veces, lo que creemos que es un atraso es en realidad Dios reservando lo mejor para el momento preciso. No ignores el poder que hay en el clamor nacido del dolor. Ana se levantó del templo diferente. Ya no estaba triste, aún no estaba embarazada, pero algo había cambiado en su espíritu. La fe había tomado el lugar del lamento. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Llevarte de la tristeza a la fe, del clamor al milagro. Más adelante, Ana tuvo otros hijos. Dios no solo le dio a Samuel, le dio una descendencia. Dios nunca se queda con nada. Cuando le entregas tu dolor y tu promesa, Él multiplica la respuesta. Permanece conmigo en este video, porque pronto compartiré cómo tu clamor de hoy puede ser la llave que abra puertas que estaban cerradas por años. Pero mientras tanto, guarda esta enseñanza en tu corazón. El dolor de Ana la llevó a clamar como nunca antes, y su clamor fue oído. Tu dolor puede llevarte a una oración que cambie tu historia para siempre. Moisés nació con un destino marcado por el cielo. Desde su nacimiento, Dios ya tenía un propósito para su vida: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero antes de liderar, tuvo que ser quebrantado, moldeado y preparado. En el desierto, después de haber sido príncipe en la casa de Faraón, Moisés lo perdió todo. Pasó de la opulencia del palacio a la soledad del desierto, de tener siervos a pastorear ovejas ajenas, de ser alguien importante a convertirse en un desconocido. Durante 40 años, Moisés experimentó el silencio, el olvido y la aparente inutilidad
Y es aquí donde muchos abandonan el proceso. ¿Te has sentido alguna vez así? Que la vida te llevó del lugar donde todo tenía sentido al desierto donde no entiendes nada. Quizás tu proceso te hizo perder cosas que amabas, sueños que parecían al alcance de la mano. Tal vez, como Moisés, perdiste tu identidad, tu confianza, tu valor. Pero escucha esto. Fue en el desierto donde Dios formó el corazón del libertador. Moisés, en Egipto, era fuerte en lo natural, pero necesitaba ser fuerte en lo espiritual. Él sabía hablar el idioma de los egipcios, pero aún no había aprendido el idioma de Dios. Fue en el silencio del desierto donde aprendió a escuchar la voz del Eterno, donde descubrió que el liderazgo no es imponer poder, sino guiar con mansedumbre y obediencia. El sufrimiento de Moisés en el desierto no fue un castigo, sino una escuela donde Dios preparó al hombre que enfrentaría a Faraón y sacaría al pueblo de la esclavitud. A veces queremos evitar el desierto. Oramos para que Dios nos saque rápido de la prueba, pero es en ese lugar inhóspito donde Dios enseña las lecciones más profundas. Allí se forjan la paciencia, la humildad, la dependencia total del cielo. Si estás atravesando un desierto ahora, no creas que Dios te ha abandonado. Él está usándolo para moldearte en lo que necesitas ser para el propósito que te espera. Moisés pensó que su vida había terminado, que su llamado se había perdido, pero Dios no había olvidado la zarza que estaba destinada a arder frente a él. Y en el momento exacto, Dios lo llamó por su nombre. Moisés, Moisés. El desierto que parecía el final se convirtió en el lugar de su encuentro con el Dios vivo. Quizá hoy, mientras sientes que estás lejos de todo lo que Dios te prometió, Él está a punto de llamarte por tu nombre. El fuego de la zarza aún arde. La voz de Dios aún llama. Lo que parecía tu exilio es el lugar donde tu ministerio nacerá renovado. Después del desierto, Moisés no volvió a ser el mismo. Caminó en obediencia, en temor de Dios, guiando a millones hacia la libertad. Y todo comenzó con los años de anonimato, dolor y formación. Déjame preguntarte algo. ¿Qué propósito está formando Dios en ti mientras pasas por este desierto? No desperdicies el sufrimiento. Es la herramienta que Dios usa para darte un corazón listo para liderar, sanar, liberar. Pronto en este video te revelaré cómo el desierto también se convierte en tierra de promesas. Pero por ahora, quédate con esta verdad. Dios nunca deja a sus hijos en el desierto sin propósito. Y si te tiene allí, es porque está formando algo grande en tu vida. Durante 12 años, aquella mujer vivió un sufrimiento que pocos comprenden. No solo era una enfermedad física que drenaba sus fuerzas, sino también un dolor emocional y espiritual profundo. Según la ley, era considerada impura. Estaba aislada de la comunidad, rechazada, invisible para la sociedad, e incluso pensaba invisible para Dios. Gastó todo lo que tenía buscando una cura. Fue de médico en médico, sin encontrar alivio. Cada día, su esperanza se desvanecía un poco más. ¿Has estado alguna vez en esa situación, donde cada intento de solución solo te deja más vacío, más cansado, más quebrantado, donde parece que ya no te queda nada que dar ni esperar? Pero escucha esta verdad. El momento más oscuro suele ser justo antes de la salida del sol. Aquel día, mientras Jesús caminaba rodeado de una multitud, esta mujer tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Dijo en su corazón: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Fue una fe sencilla, pero poderosa. Una fe que no necesitaba ser vista, solo necesitaba ser ejercida. Imagina la escena. Una mujer débil, frágil, considerada impura, empujando entre la multitud, arriesgando ser rechazada y humillada.
pero su dolor la había llevado a un punto donde no le importaba nada más que tocar a Jesús. Y en ese instante, cuando rozó su manto, algo sobrenatural ocurrió. Jesús se detuvo. La multitud apretaba por todos lados, pero solo un toque fue diferente. ¿Quién me ha tocado?, preguntó el maestro. No era un contacto físico, era la fe de alguien que venía marcada por el dolor, la desesperanza y la soledad. Aquella mujer pensaba pasar desapercibida. Ella quería un milagro en silencio, pero Jesús decidió exponer su fe para glorificar al Padre públicamente. Él no solo la sanó, le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». En una sola frase, Jesús restauró su salud, su dignidad, su identidad y su futuro. Aquí hay una enseñanza profunda para ti. Lo que has vivido en secreto, lo que te ha hecho llorar a solas, Dios lo conoce. Y llegará el momento en que Él transformará ese sufrimiento oculto en un testimonio público de su gloria. El rechazo, la vergüenza y el dolor de esta mujer se convirtieron en la plataforma para que miles, a lo largo de los siglos, sepan que Dios ve a los invisibles y responde a los que tocan su corazón con fe. Tal vez llevas años en una lucha privada. Tal vez te has sentido impuro, indigno, ignorado, pero hoy el mismo Jesús que pasó por aquel camino pasa cerca de ti. Solo necesitas tocar su manto, aunque sea en lo más mínimo. No necesitas gritar, no necesitas llamar la atención, solo fe. Y esa fe, aunque pequeña, puede provocar un milagro que hará que el cielo se detenga a tu favor. Déjame preguntarte algo. ¿Qué decisión necesitas tomar hoy para acercarte a Jesús, aún en tu debilidad? Tal vez solo te queda un susurro de oración, un toque tembloroso. Pero eso basta para que Él responda. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque pronto revelaré cómo el toque de la fe puede romper ciclos de dolor que han durado años. Pero mientras tanto, graba esto en tu espíritu. Dios no se olvida de quienes han sufrido en silencio, y tu fe, nacida en el sufrimiento, será recompensada delante de muchos. Antes de ser rey, antes de la gloria y el trono, David fue un joven menospreciado, el último de sus hermanos, ignorado incluso por su propio padre cuando Samuel fue a buscar al futuro ungido de Israel. David conoció el anonimato del campo, cuidando ovejas, mientras sus hermanos luchaban en la guerra y recibían honores. ¿Te has sentido así? Como si tus esfuerzos, tu fidelidad, tus lágrimas fueran invisibles, como si Dios se hubiera olvidado de ti mientras otros parecen avanzar. Pero Dios vio a David cuando nadie más lo hacía. En los campos solitarios, mientras cantaba salmos y luchaba contra leones y osos, David estaba siendo formado en secreto por la mano del Altísimo. Y cuando llegó el momento, fue ungido rey, aunque el trono todavía estaba lejos. Aún después de ser ungido, David vivió años de persecución y sufrimiento. Saúl, quien debería haber sido su mentor, se convirtió en su enemigo. David tuvo que huir, vivir en cuevas, fingir locura para salvar su vida. Fue traicionado, calumniado, rechazado por aquellos que una vez lo amaron. ¿Te das cuenta? El hombre conforme al corazón de Dios no fue formado en el palacio, sino en el quebranto. David lloró hasta quedarse sin fuerzas. Sus propios hombres quisieron apedrearlo en Siclag cuando todo parecía perdido. Pero dice la Escritura algo poderoso: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. 1 Samuel 36. Cuando nadie más creía en él, cuando todo lo había perdido, David encontró su fuerza en Dios. Aquí está una gran verdad. El sufrimiento te lleva a lugares donde solo Dios puede sostenerte. Y es en esos lugares donde se forma el corazón que agrada al Padre. David no fue perfecto, cayó, pecó, lloró amargamente. Pero su quebranto lo mantuvo sensible a la voz de Dios, dispuesto a arrepentirse, a volver a empezar. Por eso Dios dijo:
He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. Tal vez hoy te preguntas, ¿por qué tanta prueba, Señor? ¿Por qué tanto dolor? Pero es en este proceso que Dios está formando en ti un corazón conforme al suyo. Un corazón que no depende de la aprobación humana, que no busca su propia gloria, sino que vive para obedecer al Rey de Reyes. Piensa en esto. David derrotó a Goliat, no con la fuerza de un guerrero, sino con la fe de alguien que había sido entrenado en la intimidad con Dios. Los gigantes que enfrentas hoy pueden ser el campo de entrenamiento para que Dios te lleve a derrotar enemigos que otros temen enfrentar. Cada lágrima derramada en tu proceso es como el agua que ablanda la tierra para que Dios plante allí su propósito eterno. Quédate hasta el final, porque en el próximo bloque vamos a cerrar este viaje descubriendo cómo el dolor que atraviesas ahora puede darte la autoridad espiritual que marcará generaciones futuras. Pero mientras tanto, recuerda, el quebranto no te destruye, te forma. Y lo que Dios está forjando en tu corazón en medio del sufrimiento es lo que te hará capaz de reinar conforme a su voluntad. Hoy has recorrido conmigo un camino profundo y sagrado. Hemos desentrañado los misterios del sufrimiento a la luz de la palabra de Dios. Hemos visto cómo hombres y mujeres, elegidos y amados por el Señor, atravesaron tormentas que parecían no tener fin. Pero cada lágrima derramada, cada herida abierta, cada noche de soledad tenía un propósito eterno. Ahora lo sabes. Dios no permite el sufrimiento para destruirte, sino para revelarte, para formarte, para prepararte. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Son pocos los que tienen el coraje de enfrentar estas verdades. Son pocos los que buscan respuestas, los que se mantienen firmes hasta el final de un mensaje como este. Eso dice mucho de ti. Déjame felicitarte. Eres de los pocos que no solo buscan consuelo superficial, sino revelación profunda. Eres de los que tienen sed de Dios, de los que anhelan comprender lo que Él está hablando en medio de la tormenta. Por eso quiero pedirte algo especial. Comenta aquí abajo la frase «Dios me está formando en el proceso y confío en su plan». Esa frase es una declaración de fe. Es tu manera de decirle al mundo espiritual que aceptas el proceso, que, aunque duela, sabes que tu Padre está obrando en ti algo mayor. Y cuando dejes ese comentario, no solo testificas tu compromiso, sino que también me ayudas a saber los nombres de los elegidos que han llegado hasta el final de esta enseñanza. Porque créeme, no todos llegan. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Y te lo digo con todo el amor pastoral que Dios ha puesto en mi corazón. Si después de escuchar lo que escuchaste hoy no formas parte de esta comunidad, estás desperdiciando una oportunidad divina. Aquí, cada video es una extensión del altar. Cada palabra es una semilla de fe que puede ser la respuesta a la oración de alguien. Así como Dios te ha hablado hoy, hay otros que están esperando escuchar algo que los saque del abismo. Y tu suscripción, tu me gusta, tu comentario, hacen que el mensaje siga llegando. ¿Te das cuenta de lo importante que eres? Eres un eslabón en esta cadena de fe y esperanza. No seas el que recibe y guarda para sí. Sé el que recibe y comparte, el que multiplica. Quiero que pienses en esto. El Evangelio es como una lámpara en una noche oscura. Si escondes la lámpara, otros tropezarán en la oscuridad. Pero si la elevas, si compartes la luz, serás parte de la respuesta que Dios da a los que claman en la noche. Así que comparte este video con al menos 3 personas que sabes que necesitan esta palabra. Hazlo como un acto de obediencia, como una siembra en el reino. Y confía en que la semilla que siembras, Dios la hará fructificar.
Si ya formas parte de esta familia, si ya estás suscrito, te bendigo. Eres parte de un ejército que se levanta para llevar esperanza donde parece no haber salida. Eres como David, entrenado en lo secreto, preparado para lo grande. Como José, procesado para gobernar. Como Ana, que lloró para luego ver su vientre lleno de vida. No lo olvides. Te animo a seguir viendo los videos de este canal. Cada mensaje es como un manantial que mantiene viva la llama del Espíritu en ti. No permitas que la rutina o el cansancio apaguen el fuego que Dios encendió hoy. El enemigo quiere robarte la semilla, pero tú cuídala, riégala, protégela. Y ahora, antes de cerrar este tiempo, quiero pedirte algo más. Quédate en silencio unos minutos, mientras la música sigue sonando de fondo. Cierra los ojos, respira profundo, siente la paz que solo la presencia de Dios puede dar. Y dedica unas palabras al Señor. Dile gracias, dile que confías en Él, aunque el camino sea difícil. Alábalo en lo secreto, porque en lo secreto es donde Él te recompensa. No apagues el video antes de que termine la música. Quédate, sin prisas, porque cuando el corazón se aquieta es cuando la voz de Dios se hace más clara. Gracias por haber estado aquí. Gracias por ser parte de este encuentro divino. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos buscando, aprendiendo y creciendo en la presencia del Señor. Dios te bendiga y que su paz reine siempre en tu corazón.